¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad estamos hablando con Axel Kaiser. Él es un abogado, es escritor, bestseller, director de la cátedra Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez. También es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en Chile. Es una persona que es representante bastante conocido, bastante popular del liberalismo clásico en Hispanoamérica. Es una persona que desde hace unos buenos meses muchos de ustedes me han pedido que entable una conversación con él. Así que aquí estamos. Axel, muchas gracias por aceptar la charla. Gracias por la invitación, encantado. Ahora, mira, lo primero que va a interesar, obviamente, a mi audiencia, que es mayoritariamente venezolana, es el tema de Venezuela, que he visto que en los últimos meses has estado, al parecer, bastante pendiente de lo que está pasando. Escuché la entrevista que hiciste con Diego Arria también. Así que quiero que desde el punto de vista de una persona que obviamente no va a ser tu mayor punto de interés la situación venezolana, pero desde el punto de vista de una persona que ha estado indagando en este tema, que ha estado hablando con personas importantes que tengan que ver con la situación venezolana, ¿qué tipo de outcast le das tú a la situación? ¿Cómo te parece que se está desarrollando este fallido modelo socialista que podemos ver actualmente en el país? Sí, yo ayer, o creo que fue antes de ayer, tuiteé en contra del canciller Heraldo Muñoz, el canciller chileno de Michelle Bachelet, porque él sale dando una entrevista en el diario El Mercurio acá en Chile, donde dice que Venezuela no es una democracia como la conocemos. En realidad Venezuela no es una democracia, es una dictadura socialista, espantosa. Y el canciller Heraldo Muñoz y el gobierno de izquierda de Chile fue muy condescendiente con Maduro hasta el día de hoy casi. Ahora han endurecido un poco más el tono cuando ya no es rentable, ni siquiera a la luz de las organizaciones internacionales, ser partidario de lo que ocurría en Venezuela, pero yo recuerdo perfectamente que todos ellos estaban felices con Chávez. Yo me acuerdo que toda la izquierda latinoamericana estaba feliz con Chávez, incluido la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Y todos hablaban de Chávez como si fuera un gran demócrata y que estaba haciendo cosas por el pueblo, cuando era perfectamente claro ya entonces que lo de Chávez estaba transformando en una dictadura socialista, tiránica, asesorada por Cuba, que terminaría en un desastre. Eso era clarísimo. Y las organizaciones internacionales, por lo demás, también. La misma OEA, dirigida por José Miguel Insulza, que fue una vergüenza como secretario general de la OEA, siempre le jugó a favor a la causa chavista bolivariana socialista, que en el fondo es la causa cubana en América Latina. Una verdadera vergüenza, y en ese sentido, como chileno no me queda más que pedirle disculpas a los venezolanos por el rol patético y totalmente hipócrita que han jugado las autoridades, como el canciller Heraldo Muñoz, la presidenta Michelle Bachelet, que en su segundo gobierno tampoco fue enfática en condenar la dictadura desatada de Venezuela, y como José Miguel Insulza en la OEA, que han sido una vergüenza desde el punto de vista de los intereses y de los chilenos que creemos en los derechos fundamentales y en la libertad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo siempre he pensado que lo de Venezuela iba a durar mucho tiempo, porque personajes como Chávez no llegan al poder para irse del poder por la vía democrática y pacífica. Y vimos que él se fue del poder, pero se fue muerto, y dejó a Maduro, que es un tirano, igual que Chávez, con menos carisma, por supuesto, y menos talento político, pero es un tirano, un dictador, un asesino, que hoy tiene secuestrado a millones de personas en Venezuela, muchas de las cuales optan por irse del país porque no tienen ni un futuro en ese país. Y por lo tanto yo soy muy pesimista porque la comunidad internacional ha sido vergonzoso realmente el rol que ha jugado en el caso venezolano. Recién ahora último, cuando la gente se está muriendo de hambre en las calles, saca la voz la OEA con el nuevo secretario general, que hay que celebrarlo. Almagro ha sido muy valiente en eso, no sé si valiente, pero por lo menos ha hecho lo correcto. Más ha sacado la voz Macri. El presidente Piñera, acá en Chile, recién electo, va a empezar a sacar la voz. Fue muy silente también cuando le tocó a él gobernar la primera vez. Yo habría esperado que hubiera sido mucho más duro, y no lo fue. Ahora sí va a tener una voz más fuerte porque tiene un excelente canciller que desde toda la vida ha sido muy duro con el régimen cubano y el régimen venezolano. Y finalmente, cuando uno ve que tienes una dictadura con las armas, con el narcotráfico de su lado, apoyada además por personajes que saben mantener dictaduras en el tiempo, como son los cubanos, yo no veo por dónde va a venir la solución. A mí me causa mucha ironía, lo encuentro muy irónico ver a personajes como Ricardo Hausmann de Harvard hablando de que una intervención militar es lo único que puede resolver la crisis venezolana. Yo estoy totalmente de acuerdo. No nos olvidemos, nosotros en Chile con Salvador Allende tuvimos una situación parecida. Salvador Allende era financiado y apoyado por la Unión Soviética.
Bueno, sabemos lo que pasó después con Pinochet y todo, que hubo muchos problemas y se cometieron también muchos abusos, pero lo que ocurre es que si en Venezuela hay una intervención militar, ya sea extranjera o sea la nacional, va obviamente a producirse una resistencia por parte de los chavistas y va a correr sangre. ¿Y quién quiere asumir esa responsabilidad? Exacto, y no solo eso, sino que algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo es que el problema actualmente, más que salir del oficialismo, es a quién meter en su lugar, porque por el caso de una persona como yo que está a la derecha y que en el caso de Venezuela está a la extrema derecha debido a las circunstancias por las que está pasando el país actualmente, yo veo a todos los potenciales candidatos para liderar un nuevo gobierno en Venezuela y me parece increíble el que mucha gente no se dé cuenta de que 9 de 10 personajes que pudieran asumir ese rol son indistinguibles de lo que hemos tenido en las últimas 6 décadas. Son exactamente el mismo tipo de político con el mismo tipo de ideas que llevaron a la crisis que existe actualmente. El problema es que debido a la miseria, al sufrimiento por el que están pasando los venezolanos actualmente, están únicamente pensando en que quieren sacar, quieren derrocar, quieren tumbar a este gobierno, pero no están pensando en quién va a llenar ese espacio después, lo cual es también bastante preocupante. Pero una última cosa sobre el caso de Venezuela para movernos a otro punto que me parece más interesante, porque el caso de Venezuela ha estado igual por 4 años, nada ha cambiado en realidad en Venezuela en los últimos 4 años, pero actualmente en abril se van a llevar a cabo unas elecciones. He sido una de las personas que desde hace más de un año ha dicho que cualquier persona que vaya a elecciones, teniendo en cuenta que es evidente que va a ocurrir un fraude, teniendo en cuenta que el gobierno es el que maneja y controla el órgano electoral, me parece que es una persona que es un traidor a la patria, una persona que le está siguiendo el juego al régimen oficialista, pero al mismo tiempo hay otras personas que dicen, oye, pero es mejor votar que no votar, porque aún si nos roban el voto, bueno, por lo menos habremos tenido la posibilidad de que la democracia pueda ganar en un estado dictatorial. Así que en cuanto a eso, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que es efectivamente mejor votar que no votar, aún teniendo en cuenta que Venezuela es, tal como tú le dices, una dictadura? Yo creo que a estas alturas es bastante evidente que la vía democrática en Venezuela fracasó y que es una pantalla y es una estratagema que utiliza el régimen dictatorial para revestirse de legitimidad. A mí me parece que no tiene sentido participar en elecciones democráticas en un país que claramente es una narcodictadura con visos de totalitarismo y un completo caos, además económico y social, porque es imposible ganar una elección, pero en primer lugar, y en segundo lugar, en cierto sentido se presta para legitimar el régimen que quiere decir, que pretende decir que todavía es democrático, aunque nadie le cree. Ahora, entiendo también a alguien que pueda decir, mira, pero por último logramos, no nos presentamos y nadie vota, todo queda en manos del chavismo, todos los alcaldes terminan siendo chavistas, todo termina estando de un solo lado. Entonces no es tan fácil tener una respuesta a esa inquietud. Lo que sí es que a ciertas elecciones, referéndums o elecciones eventualmente presidenciales y cosas, yo creo que en ese caso es mucho más claro que no vale la pena participar porque está todo arreglado y no hay ninguna cuota de poder que se pueda obtener. Incluso las que se obtuvieron con la asamblea, lo que hizo Maduro fue declarar desempoderar a la asamblea de manera completamente ilegal. Es decir, la asamblea finalmente no logró imponer sus criterios bajo ningún punto de vista. Entonces, de alguna manera estos dictadores siempre se la arreglan para neutralizar a aquellos que puedan compensar el poder que tienen y por lo tanto, bueno, yo no soy venezolano, no vivo allá y por lo tanto no tengo la experiencia del que vive ahí. He estado de visita, hace un par de años estuve la última vez de visita y hay que pensarlo bien. Ahora, el problema es cuál es la esperanza de Venezuela. Yo creo que la única salida de Venezuela es la vía armada. En eso tiene razón Ricardo Hausmann y Diego Arria también cuando habla de salidas no convencionales. Obviamente, ¿en qué más se puede estar pensando? Si yo soy, si soy un gobierno de mafiosos y criminales, ¿cómo saco a los criminales de encima? Y la única forma de sacarte una banda criminal de encima es con las armas, es defendiéndote por las armas. No hay otra, ellos no van a dejar el poder voluntariamente. Entonces, como no se ve que va a venir ni un golpe de Estado por parte de los militares venezolanos que se han encargado de limpiar y purgar las Fuerzas Armadas y muchos están vinculados al narcotráfico, ni tampoco una fuerza internacional que vaya a intervenir, que se ve muy poco probable.
No veo yo, por ahora al menos, cómo se puede salir del problema que está Venezuela, que es un estado capturado por digamos, una banda de criminales narcotraficantes. Eso es la verdad. Sí, estamos en total acuerdo en ese aspecto, y es lamentable porque muchas personas, por ejemplo, cuando hago contenido, cuando hablo a los medios, me ven y pretenden que yo dé un plan al decir lo que, por ejemplo, tú estás diciendo. Pretenden que tus próximas palabras sean exactamente qué hace falta, qué se tiene que hacer para poder recuperar el país. El problema es que no es tan sencillo. Es mucho más fácil poder ver lo que es la realidad a tratar de descifrar cuál va a ser el futuro en una circunstancia tan difícil de descifrar como es la venezolana actualmente, debido a lo que te mencioné, que no tenemos representación política opositora real. Pero bueno, ya para salirnos del tema de Venezuela, actualmente tú eres una persona obviamente que dedica su vida a hablar sobre las cosas que a ti te parecen son importantes. Te he escuchado hablando sobre el feminismo, sobre el islam, obviamente sobre el capitalismo y socialismo. Actualmente, 2018, ¿qué piensas que es para la juventud, por lo menos, para la audiencia más joven que puedas tener? ¿Qué piensas que es lo más importante? ¿Qué piensas que es el peligro más grande que hay para la nueva generación? Que a mi parecer se pudiera decir que es lo que pareciera ser el renacer del ideal socialista, el renacer de esa mentalidad marxista que lo estamos viendo a lo ancho y largo de Europa, que lo estamos viendo en muchos países de Latinoamérica también, y estamos viendo de la misma forma que eso está creando una especie de renacer también de la derecha, que por cierto en Chile se vio representado por José Antonio Kast, que también te quiero preguntar qué te parece, qué te pareció, si lo apoyaste o no. Pero, ¿qué piensas actualmente que sea el mayor peligro para la nueva generación, para sacarlos de lo que debería ser el rumbo de ser ciudadanos de bien y de poder ser personas que ayuden a salir a crear un país próspero? Yo creo que un punto central es la corrección política y la tendencia de nuestras sociedades occidentales hoy en día a elevar a estatus de héroe social a cualquier persona que se crea víctima. Yo creo que esa actitud patética que francamente está transformando estas sociedades en grupos y aglomeraciones de histéricos que lo único que son capaces de gritarse insultos los unos a los otros, es lo que más debiera preocuparnos y lo que más debiera preocupar sobre todo a las nuevas generaciones que están creciendo bajo la influencia de ideas y doctrinas que pretenden silenciar las opiniones divergentes sobre la base de que son ofensivas para determinados grupos, minorías o lo que sea. Esa es la destrucción de la libertad de expresión, es la destrucción de la convivencia pacífica y finalmente la destrucción de los pilares de la civilización, si es que dejamos que avance. Y eso en Estados Unidos está ocurriendo con mucha fuerza, y la polarización que hay hoy en ese país, que puede ser la más grande que ha existido tal vez desde la Guerra Civil norteamericana, eso no es una exageración decirlo, tiene mucho que ver con esto que se llaman los social justice warriors, los supuestos guerreros de la justicia social, que en realidad son personas que se suben a un estándar de moralidad como lo hacían los jueces de la Inquisición antes, para denunciar a todos aquellos que han pactado con el demonio como herejes, ¿no es cierto?, y tratar de quemarlos en la hoguera pública de las redes sociales. Eso es algo en contra de lo que todos tenemos que luchar. Tenemos que defender el derecho a decir lo que la gente cree, aunque resulte ofensivo, aunque parezca discriminatorio. La libertad no es una garantía de buen comportamiento. La libertad precisamente permite a las personas tomar decisiones, decir cosas que a muchos les van a molestar, que otros encontrarán indecentes o inmorales, pero es precisamente por eso que se llama libertad. De lo contrario no sería libertad. Así que yo creo que por ahí, por el lado de la corrección política, este verdadero fascismo que están promoviendo los marxistas modernos con la corrección del lenguaje, las policías del lenguaje, que no puede usar este término, no puede usar el concepto hombre, no puede usar el concepto esto, lo otro, porque estás ofendiendo o porque son reflejos de estructuras opresivas heteropatriarcales, todas cosas que son estupideces, porque esa es la verdad si uno las examina bien. Eso lo encuentro muy peligroso, y porque lo ha escrito el profesor de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, no es de derecha, es de centro izquierda de hecho, el psicólogo moral, profesor de psicología moral y sociología social, lo que genera es un impulso
en los castigadores, en los jueces, ¿no es cierto?, por proteger a supuestas víctimas de los insultos, de las ofensas, destruir la credibilidad, la reputación y cercenar, censurar completamente el debate, incluso cuando está fundado en evidencia científica. O sea, que hay opiniones científicas que ya no se permite decir porque pueden resultar ofensivas, como por ejemplo que hay diferencias sustanciales en los cerebros de hombres y mujeres y que por lo tanto las diferencias de género están al menos en parte ancladas en el cerebro y no en una construcción social. Eso es algo científicamente demostrado y que mucha gente considera ofensiva. Y en ese sentido les recomiendo el último libro de Steven Pinker, profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad de Harvard, sobre la ilustración, donde él lo que hace precisamente es una crítica fenomenal y feroz a toda esta corrección política, que es el peor enemigo de la libertad que puede existir, como acaba de decir Mario Vargas Llosa también en una reciente entrevista, porque, insisto, termina por crear dinámicas sociales de represión, de persecución policiales, similares a las que se vieron en países socialistas y países fascistas. Y hoy día esto viene con el nombre de defender a las minorías, pero en realidad son agendas de poder que están expresándose a través de esta supuesta defensa de la minoría y creando incentivos para que mucha gente crea todo esto, poniéndolos de moda, y para que un montón de personas con problemas psicológicos se sientan mejor con ellos mismos, tomando estas banderas y tratando de insultar o de censurar a los que piensan diferente. Yo creo que ahí tenemos que rescatar la posibilidad de diálogo racional a John Stuart Mill, que era quien nos enseñaba que la libertad de expresión es el centro de la civilización occidental, y que si no tenemos libertad de expresión para incluso decir aquellas cosas que ofenden a otros, entonces no podemos tener progreso en una sociedad, porque se termina instalando un discurso hegemónico, doctrinario, que puede incluso ser más despótico, dice John Stuart Mill, que un tirano, ¿no? Y eso es algo que tenemos que evitar. No se trata tampoco solo del Estado, de que el Estado reprima con leyes a quienes piensan distinto, no quieren usar un cierto lenguaje, sino que se trata también de que la sociedad civil no genere una dinámica de sanciones, de represión, de insulto y de crucifixión y de quemar en la hoguera como herejes a aquellos que tienen opiniones, sensibilidades, gustos o preferencias distintas a las que la doctrina políticamente correcta indica. Si no, lo que vamos a tener, y estoy seguro, van a ser reacciones, como tú bien dices, a lo Donald Trump, que en parte fue una reacción a la corrección política en Estados Unidos, además que viene de élites. Toda esta cosa viene de las élites universitarias, ¿eh? Esto lo imponen ahí y se desconectan de la realidad de la gente y la desprecian. Por eso Bernie Sanders dijo que él creía que Trump había ganado en buena medida por el exceso de corrección política. Yo creo que tiene razón Bernie Sanders en eso. Y lo mismo pasó con el Brexit, y lo mismo pasó con la AfD en Alemania, un partido de derecha que hoy día tiene, según una última encuesta, el segundo partido de Alemania en apenas un par de años. Y así ha pasado en Europa del Este, y así suma y sigue. La corrección política genera reacciones muy fuertes y no favorece la causa de aquellos que pretenden promoverla. Así que esa sería mi advertencia. Yo estoy trabajando en un libro sobre eso, pero terminarlo este año. Si no puedo este año, lo terminaré el próximo, de por qué nosotros tenemos que decir lo que pensamos incluso cuando ofenda a otros, y tenemos que defender el derecho a la gente a decir cosas que incluso nos ofenden a nosotros. Exactamente. Y mira, lo que mencionas de el hecho de que existan también demócratas, también personas que están a la izquierda, personas como mencionaste a Steven Pinker, que es una persona que yo admiro bastante. Él es alguien que está a la izquierda, sin embargo, él es una persona que ha sido tan atacado, tan perseguido por parte de la gente que cae dentro de su propio grupo ideológico, debido a que es una persona que, por lo menos en el sentido de la biología, dice las cosas como son y no como los izquierdosos quieren que sea. Y eso termina siendo las Olimpiadas de la victimización, las Olimpiadas de los guerreros de justicia social, así como tú mencionas, porque tú puedes estar de acuerdo en un 95% con alguien de tu mismo grupo, pero si tú dices una sola opinión que ellos consideren que es inaceptable, vas a ser excluido por completo de ese grupo y vas a ser tildado de una cantidad enorme de descalificativos distintos. Esto lo vimos también demostrado en el caso de un profesor en Estados Unidos que dijo que no iba a dejar de atender la escuela durante lo que los estudiantes
estudiantes querían organizar que iba a ser un día en el que solamente las personas negras iban a ir a la escuela, y debido a eso, él siendo un seguidor de Bernie Sanders, él siendo un izquierdoso de toda la vida, terminó siendo ahora una imagen para la derecha, apareciendo inclusive en programas como el de Tucker Carlson en Fox News. Y esto se debe justamente a que la izquierda está de cierta forma siendo un ouroboros, está siendo la serpiente que devora su propia cola. Ahora, una cosa que sí me parece muy interesante con esto es que dentro de la derecha, dentro de los que se consideran liberales clásicos, conservadores, republicanos, todas las distintas vertientes que caen dentro del rango derecho del espectro político, pareciera que debido a que somos personas generalmente hablando más intelectualmente honestas, pareciera haber más discusiones entre personas que están a la derecha, debates internos sobre distintos puntos ideológicos, que los debates que tienen los representantes de la izquierda. Porque si ignoramos lo que hacen los seguidores de ciertos políticos izquierdistas, que ellos pueden estar discutiendo todo el día debido a cosas como las que acabo de mencionar, generalmente los políticos suelen mantenerse bien alineados a la agenda que tienen, mientras que pareciera ser que los políticos de derecha, o por lo menos los representantes de la derecha pública, parecieran estar constantemente debatiendo, discutiendo, peleando con personas dentro de su propio grupo, y a mi parecer en cierto caso minimizando lo que debería ser una unión para poder combatir lo que ha sido la izquierda durante décadas en países como Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos muchísimas peleas internas entre personas que todas caen dentro de un mismo lado, que todas tienen una visión bastante similar de lo que necesita hacer el país. Así que, ¿qué piensas tú sobre ese tema? El tema que pareciera ser que la derecha, debido a ser el grupo no solo más intelectualmente honesto, sino que también más les preocupa estar hablando con la verdad y ser objetivos, parecieran estar prestando más atención en tratar de ganar batallas ideológicas dentro de su propio grupo que tratar de ganarle la batalla a la izquierda. Mira, yo no sé si la derecha es intelectualmente más honesta, la verdad, porque la izquierda es intelectualmente honesta en el sentido de decir su ideología y tratar de llevarla adelante, y su ideología es un desastre y todos lo sabemos. Obviamente atacan para destruir la imagen de las personas y hacen trampa en los debates y son en ese sentido deshonestos muchos de ellos. Pero en la derecha hay muchos que no se atreven a decir lo que piensan y que se compran el discurso de la izquierda y lo enarbolan y lo difunden por razones de caerle bien a la gente, porque creen que de otra manera no van a ser populares, por sentirse mejor consigo mismo, y en ese sentido son muchas veces, no digo siempre, intelectualmente muy deshonestos también. Ahora, lo que tú dices es cierto, hay una tentación a luchar entre las mismas sector mucho más grande, pareciera ser al menos en la derecha que en la izquierda, a pesar que en la izquierda también hay tremendas luchas fratricidas, pero se puede ver, yo creo, en parte a que la izquierda sin el poder no existe y se pierde y no puede vivir de nada, no saben trabajar, son gente que sin el poder se muere de hambre, por decirlo de alguna manera, la mayoría de ellos, es que si no tienen el Estado, ¿qué hacen? En el mercado no tienen ningún rol que cumplir, no los van a contratar, no van a producir nada. Es cosa de ver de dónde vienen todos ellos en general, sus trayectorias, y nunca han creado un empleo en su vida. En cambio, en la derecha tú tienes más participación de ellos en el mercado, son más independientes, no se aferran al poder de una manera tan desquiciada como si lo hace la izquierda por razones de temores alimenticios. O sea, sin el poder se mueren, la derecha no, está más acostumbrada a no estar en el poder. Entonces, de alguna manera eso los lleva a tener menos unidad por el objetivo común y tener egos más grandes entre ellos, por lo tanto se disparan, y cuando hay un poco de protagonismo que hay que discutir, se atacan mutuamente, y hay poco realismo muchas veces en torno a qué esperar de lo que se propone, y así sucesivamente. Pero bueno, eso lo vemos tanto a nivel intelectual como a nivel político, ¿no? A nivel intelectual también es bien increíble como algunos de la centro derecha o la derecha liberal o como uno quiera llamarlo, se atacan entre ellos cuando en realidad
el verdadero adversario está del otro lado y el que representa la amenaza real está del otro lado, pero eso tiene que ver, yo creo, con la disputa por los espacios de influencia y por las envidias que se producen dentro de esos espacios de influencia. Yo he sido víctima muchas veces de ese tipo de ataques, generalmente no los contesto, y de la intolerancia de la misma centro-derecha, y no entro en el juego, pero muchos sí entran y se dedican y pierden una cantidad de energía gigante luchando contra los de su mismo lado, en vez de pelear contra los que están del otro, que son los que realmente amenazan la integridad del país. Así que bueno, pero creo que es parte de la naturaleza humana hasta cierto punto, es inevitable. Y una última pregunta ya para dejarte ir. Esta ha sido una charla bastante interesante y una vez más te agradezco haberte tomado este tiempo. Mira, tú siendo un defensor de las libertades individuales, de los derechos, siendo un liberal clásico a fin de cuentas, ¿piensas que tu ideología con respecto a lo que tú darías como una receta para un país cambia debido a las circunstancias particulares de ese país, o siempre sueles aplicar la misma línea de pensamiento? Y te lo digo por esta razón. Yo, por ejemplo, en Inglaterra soy lo que se pudiera llamar centro derecha, soy un conservador, no tengo deseos de tener un gobierno totalitario ni dictatorial en el poder. Sí pienso que hace falta un líder fuerte porque Theresa May ha sido una desgracia y una vergüenza para la nación, pero más allá de eso no quiero un gobierno totalitario, quiero que se respeten mis derechos y quiero un estado chiquito. Pero para una circunstancia como la venezolana, yo pienso que debido a lo que tenemos como población actualmente y debido a que ha quedado demostrado, lamentablemente, en los últimos 60 años, que la población venezolana suele tener una tendencia de votar en contra de sus propios intereses y a favor de lo que le pinta a un político, de la imagen y la carisma que pueda tener un líder. Y debido a eso creo que hace falta, y en esto también se lo pregunté a Diego Arria y tuvimos una opinión, estuvimos de acuerdo con esto. Pienso que para Venezuela y para otros países que tienen este mismo tipo de problemas en la población y de cultura, por ejemplo, países como Egipto, países como Libia, como Irak, que hemos visto lo que han pasado después en dichos lugares, después de sacar al dictador, después de sacar a la figura imponente que estaba manteniendo control en esa área, pues que efectivamente se soltaron todos los locos del manicomio, por así decirlo. En el caso de Venezuela, pienso que haría falta primero un gobierno que llegue y que haga las cosas que haga falta hacer sin tener que estar poniendo todo a voto público, a voto popular, únicamente haciendo lo que se tiene que hacer para recuperar el país, y que después en un plazo dado de tiempo, que no te podría decir en cuánto, pero en un plazo de tiempo se pudiera volver a restaurar un proceso democrático. ¿Tú piensas que hay alguna circunstancia, algún escenario particular que pudiera ser que fueras de cierta forma en contra de tu ideal de la libertad y de los derechos, o no? Lo que ocurre es que los liberales clásicos no tenemos una ideología, lo que tenemos es una cierta filosofía que recoge sobre todo la experiencia y se funda en la realidad de lo que se observa. Por eso no te podría decir, a diferencia de los supuestos liberals de izquierda, que de manera tan dogmática, acrítica y desastrosa para estos países han creído que en Afganistán se puede instaurar una democracia, lo que es una estupidez. Lo mismo ocurre con Libia. Libia estaba mucho mejor con Gaddafi que lo que está hoy, que es un desastre. Entonces, el mismo Hayek explica perfectamente, lo mismo lo hace John Stuart Mill, David Hume, todos ellos explican, Adam Ferguson, que existen ciertas culturas que producen ciertas instituciones y otras que producen otras, y tú no puedes llegar y tratar de imponer así como desde la nada cierto tipo de instituciones que han emergido en una cultura a otras donde no han evolucionado orgánicamente y esperar que funcionen y que funcionen de la misma manera. Tú les podrías estar haciendo un tremendo daño a un pueblo en alguna región del mundo acostumbrado a una forma de gobierno un poco más autoritaria si le pones una democracia. Lo te puedes terminar por destruir y llevar a una guerra civil. Es una tontería, esa arrogancia tonta occidental de los ideólogos de barrios altos que nunca han convivido con la realidad de otras partes, el decir que hay solo un sistema que tiene que ser el para todo el mundo y es el que va a funcionar en todas partes. Eso es absurdo. Y por la misma razón es que yo creo que incluso en las sociedades que históricamente han funcionado en democracia,
Hay momentos históricos de crisis en que tal vez la democracia no es la mejor solución y por lo tanto el costo menos alto puede ser un régimen transicional, semiautoritario o algo por el estilo. De hecho, todas las constituciones modernas en general contemplan periodos de estado de excepción constitucional donde se suspenden los derechos individuales por un tiempo que se lleva hasta que se ordene el desastre que puede estar ocurriendo. Entonces, eso es por una necesidad práctica. Los romanos tenían la famosa figura del dictador que entraba después de que la república había colapsado, ordenaba las cosas y después volvía a entregarlas. Pura ciencia política, esto no es algo que yo estoy hablando desde el punto de vista del ideal. No, el ideal es tener democracia que funcione siempre bien, digamos las cosas claras, ¿no? El ideal no son las dictaduras ni nada así. Lo que sí ocurre, hay momentos de descomposición social, de destrucción tan profunda de las instituciones y de todo el orden, que te necesitas de alguna manera ponerlo de nuevo en un sistema funcional, y eso la democracia no es capaz de proveerlo en esas ocasiones. Tanto necesitas un periodo transicional que puede ser semiautoritario o autoritario, porque es el costo menor y es la manera de crear las bases para tener una república liberal y democrática más adelante. Esto es algo que defendía Hayek, esto es algo que defendía John Stuart Mill, esto es algo que defendía Isaiah Berlin, esto es algo que cualquiera que entienda un poco de sociedades humanas y esté dispuesto a un diálogo un poco racional es capaz de entender. Sí, claro, si eres uno de estos ideólogos dogmáticos que solamente cree que el mundo se explica a partir de un principio y que la realidad es súper simple y la puedes modificar a partir de ese principio, esto te va a sonar inaceptable y vas a subirte al pedestal de moralidad y vas a ponerte a gritar y vas a empezar a sacar toda la voz ridícula para decir que la gente que dice esas cosas es mala, básicamente es demoníaca. Pero eso ya lo hemos oído muchas veces. Yo me burlo un poco de estos argumentos porque no tienen más que mostrar de su lado que la indignación. No tienen razones. Recurren a la indignación y a la etiqueta. Entonces tú dices esto y te catalogan de fascista o de cualquiera de esas estupideces. Y muchas veces son ellos mismos los que adoran a Cuba, los que adoran... Entonces es bien paradójico eso. Pero incluso los que no lo hacen no están dispuestos a argumentar, sino que simplemente te dan o se defienden, tratan de hacer su punto con insulto y dejarte callado para que tú no hables. Pero así que eso yo creo que contesto tu pregunta. En el caso venezolano, si todos fueran tan democráticos, incluso un liberal de centro izquierda como Ricardo Hausmann está llamando a que intervenga la fuerza militar. O sea, me parece que ya está clarísimo que esa es la única manera de resolver el problema y nadie le va a poder decir a él que es un antidemócrata, porque en realidad en Venezuela ya no hay una democracia, lo que hay es una dictadura, y una dictadura tú no la sacas de otra manera, y si quieres ordenar el país y quieres restablecer las instituciones, probablemente necesitas un gobierno con el poder suficiente de volver a suturar todas esas heridas económicas y sociales y políticas que están en el país hasta que se ordene el sistema. De otra manera tú lo vas a entregar de vuelta y se va a destruir en poco tiempo, si es que no está muy bien fundamentado y cimentado. Exactamente, y mira, totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, así que una vez más, muchas gracias por esta charla, Axel. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? ¿Por dónde te pueden escuchar las personas que quieran hacerlo después de haber escuchado esta charla? Yo creo que mi Twitter, @AxelKaiser, ahí me pueden seguir mis cosas, y también tengo una fanpage en Facebook, es Axel Kaiser en Facebook, y bueno, en YouTube pueden ver millones de videos que tengo. Yo no tengo canal de YouTube, pero mucha gente lo sube, así que ahí los pueden encontrar. Toda mi intervención en televisión y en debates y otras cosas están disponibles. Ok, perfecto. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Espero que les haya gustado, mi gente. Se les quiere, se les aprecia. Hasta la próxima, mi gente. Paz. JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?